Y bien, hemos llegado al fin de esta serie de Sansón. Durante 4 semanas hemos estado hablando de este personaje y entonces quiero invitarte a que abras tu Biblia nuevamente ahí en Jueces capítulo 16. Ahí es donde encontramos en los versículos en los capítulos del 14 al 16 del libro de los Jueces. Encontramos esta historia de este personaje que al ver la vida de Sansón parece que es un personaje bastante frustrante en la Biblia, porque es un personaje que Dios le dio mucho. Dios puso grandeza en él de una manera extraordinaria. Si recuerdas la historia y si sabes un poquito de Sansón, se trata de este hombre con una fuerza sobrenatural. Dios lo apartó desde su nacimiento. Dios lo apartó para un propósito, un plan en específico, y lo dotó de una gran fuerza. Le dio esta fuerza que no nos imaginamos cómo era de fuerte Sansón. Y entonces Sansón es apartado, Sansón es dotado de una fuerza increíble para salvar al pueblo de Israel de estos enemigos llamados los filisteos. Y vemos entonces a Sansón con tanta fuerza, con tanto poder, que es frustrante ver cómo una y otra vez rompe esos votos que tiene con Dios y cómo toma decisiones equivocadas una y otra vez. Y entonces, ¿sabes? Lo interesante en este tiempo, en estas semanas, es que Dios me ha recordado que, como muchos de nosotros, una y otra vez cometemos errores como lo hace Sansón, y se vuelve interesante pensar en ese enorme poder que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esta serie ha sido dedicada de manera especial a los varones, a los caballeros de nuestra iglesia, pero nuevamente espero que para nuestras hermanas, las damas, también estén aprendiendo bastante. Y entonces vemos a este Sansón, y hemos dicho que Sansón era este hombre con una fuerza increíble, pero también con una voluntad increíblemente débil. Dios había puesto grandeza en él, pero él toma malas decisiones y rompe los votos que había hecho con Dios, y lo vemos persiguiendo a las mujeres equivocadas, tocando cosas que no tenía que tocar, bebiendo cuando debería de guardarse del alcohol, y lo vemos tomar estas malas decisiones, al final cayendo ahí con Dalila y cortándose el pelo, cosas que nunca tendría que hacer. Lo vemos ahí. Y hablamos de que, ¿sabes? Sansón es este personaje que todas estas malas acciones fueron movidas porque fue guiado más por sus emociones que por el Espíritu de Dios. Y eso es la lucha de cualquier discípulo de Jesús. Si quieres entender cómo funciona la vida cristiana, en qué consiste, déjame decirte que en esto consiste ser un seguidor de Jesús, en permitir que el Espíritu de Dios nos guíe, que sea Dios guiándonos y no nosotros guiándonos a través de nuestras emociones. Sansón fue impulsado más por sus emociones que por el Espíritu de Dios en su vida. Y la semana pasada hablamos de cómo Sansón fue arruinando su ministerio. 20 años de ministerio fiel lo arruinó no de la noche a la mañana, lo arruinó paso a paso. Y recordarás este punto de la historia que nos recordaba esta verdad. Nadie destruye su matrimonio de la noche a la mañana. Nadie destruye su negocio de la noche a la mañana. Nadie destruye su vida de la noche a la mañana. Son pequeños pasos que tú y yo vamos tomando hacia destruir, hacia la destrucción, cuando nos vamos alejando de Dios. Y entonces vimos a Sansón arruinando su vida paso a paso. Y es así como entonces podemos pensar también en nuestras vidas y considerar hacia dónde vamos, dónde estamos. Y sabes, una de las grandes lecciones que Sansón deja en mi vida al ir terminando esta serie es que necesito de Dios. Necesitamos que Dios sea precisamente quien tome el control en nuestras vidas. Y una de las cosas con las que más batallamos los hombres es con compartir con otros. Tenemos ese espíritu de independencia, de lobo solitario, y pensamos que solos lo podemos hacer. Pero mira, si
durante estas semanas hay algo práctico que puedas hacer, quiero invitarte a que busques la compañía de alguien más. Solos no podremos hacerlo. Necesitamos otros varones que vayan junto con nosotros, y por eso, sabes, hemos planeado esta próxima semana. Ahí si me ayudas, ahí está, gracias. Esta próxima semana, el próximo sábado 23, una reunión para varones. Si tú eres papá y tienes hijos varones a partir de 12 años, están invitados, tráelo contigo. Es para varones de todas las edades, de a partir de 12 años. Y entonces, aquí hay un QR, únete a este grupo de WhatsApp, ahí vas a recibir la información adicional, y como en todos los buenos grupos de amigos, ahí va a estar la ubicación. Si no estás en el grupo, no te va a llegar la ubicación, entonces te recomiendo mucho, por favor, únete a este grupo, porque ahí van a llegar noticias de la hora, la ubicación. Hermanas, animen a sus esposos a que vayan y que este sábado puedan apartar este tiempo. Denle chance a que no laven los trastes el sábado, que salgan temprano de trapear la casa y eso, para que estén ahí. ¿Tenemos un trato, hermanas? Sí, nadie dice que sí. Bueno, hermanos, dense carrilla, apúrense a terminar los quehaceres y nos vemos el sábado. Porque este es el punto, ¿sabes por qué? ¿Por qué necesitamos pasar tiempo juntos? Me parece que, otra vez, mira, muchas veces no hay cambios profundos en nuestras vidas. Como varones, como siervos de Dios, como hijos de Dios, no hay cambios profundos en nuestras vidas. Porque no nos acercamos con aquellos que también están luchando. No hacemos equipo con las personas correctas, que nos ayuden a ser esos hijos de Dios que Dios quiere que seamos. Por eso esta reunión se vuelve muy importante para ti y para mí. ¿Cuál es la idea? Nada más ven, hazte amigo de alguien, hazte amigo de alguien de la iglesia. Yo sé que tienes amigos en muchos lados y agradezco por los grupos pequeños. Y si eres parte de un grupo pequeño, es extraordinario. Sé que tienes amigos ahí y qué bueno. Pero muchos de ustedes no están en un grupo pequeño y entonces necesitas amigos de la iglesia. Amigos que puedas encontrarte aquí. Amigos que puedan animarte y decir, no te vi el domingo, no te vi en esta actividad. Oye, vamos juntos. Otra vez, no dudo que tengas buenos amigos, aún no cristianos, y qué bueno. Pero al menos necesitas un muy buen amigo aquí dentro de la iglesia. Y este es un espacio para eso. No es una reunión que te va a arreglar la vida, ni que mística, ni mucho menos. El poder de esta reunión es que puedas venir con una actitud de hacer un amigo y encontrar a alguien, uno o dos, que puedan acompañarse juntos en medio de este proceso de poder ser esos hombres que Dios quiere que tú y yo seamos. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, y nos vemos ahí este sábado. Hemos visto entonces a Sansón, nos quedamos en que Sansón ha sido avergonzado por sus enemigos, le han sacado los ojos. Me llamaba la atención leer algunos comentaristas que decían que la forma en que le sacaron los ojos fue que primero se los quemaron con algún fierro encendido y luego sacaron lo que restaba del ojo ahí. Pueden imaginarse el dolor de Sansón, pueden imaginarse el trauma de quedar ciego. Y no solamente eso, estaba siendo avergonzado al punto que dice la Biblia que lo metieron a la cárcel y lo pusieron a dar vuelta en una piedra de molino. Era un trabajo para un animal, era un trabajo que hacía un buey, no era un trabajo que un humano hiciera. Y entonces lo que estaban haciendo los filisteos con Sansón era avergonzarlo, llevarlo al límite, llevarlo a un punto de vergüenza tal que me parece que no tenemos idea lo que Sansón estaba experimentando ahí. Y ahí está Sansón, este gran hombre, este hombre tan fuerte, ahora destruido. Este hombre que había plantado un temor entre los filisteos, ahora era la burla de todos ellos. Y ahí está Sansón, viviendo su fracaso, viviendo la vergüenza de haber sido derrotado. Y entonces, ¿sabes? Una pregunta que surge en medio de esto es, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace
cuando te das cuenta que lo arruinaste todo? ¿Qué hacemos cuando te das cuenta que has desperdiciado años de tu vida en medio de tu familia? ¿Que has desperdiciado los dones y los talentos de Dios? ¿Qué haces cuando te das cuenta que has fracasado, que la has regado a tal punto de decir, me da vergüenza el punto en el que estoy hoy? ¿Qué hacemos en medio de eso? Y sabes, esto se vuelve importante para los varones, hablar acerca de qué hacer en el fracaso, porque mira, una realidad es que para los varones el fracaso se vuelve algo muy personal, algo que en realidad destruye el espíritu de cualquier varón. Mira, las mujeres normalmente reciben valor a través de las relaciones, a través de la amistad. Para las mujeres lo que más valoran son las relaciones. Para ellas tiene que ver con te gusto, somos amigos, en realidad te caigo bien. Y para una mujer encuentra valor en sus relaciones. Es ahí donde una mujer puede encontrar ese valor en su vida. ¿Qué tan buenas relaciones tengo? Y por eso las mujeres son tan buenas para relacionarse, al grado que una mujer no puede ir al baño sola, ¿no es cierto? Tiene que ir con alguien. Y aunque no conozca a la otra mujer, vamos al baño y no importa, aunque no la conozcas. ¿Sabes? Para un varón, los varones no encontramos valor en las relaciones. Nunca encontrarás a un amigo tuyo diciéndote, vamos todos al baño. Y si te dicen eso, nuevamente se acaba la amistad, ¿no es cierto? Los varones no queremos ir todos juntos al baño, porque no encontramos valor en nuestras relaciones como una mujer. ¿Sabes? Los varones encontramos nuestro valor en los logros, en lo que tú y yo hacemos. La pregunta dentro de cualquier varón en medio de relacionarse con los demás no es, ¿le caigo bien? ¿Les caeré bien a los muchachos? Esa no es la pregunta. La pregunta dentro de nuestro corazón es, ¿estoy a la altura? ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy a la altura de mis semejantes, de estos otros hombres con los que me junto? ¿Realmente estoy haciendo las cosas bien? ¿Me respetan? Esa es la pregunta dentro del corazón de un varón. En comparación con las mujeres que encuentran valor en las relaciones, los varones encontramos nuestro valor en los logros. Por eso un fracaso en el corazón de un hombre es algo terrible, es algo que nos destruye, es algo que paraliza a un hombre, un fracaso. Y entonces por eso se vuelve importante la pregunta, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos recuperamos acerca de sufrir un fracaso en nuestras vidas? Porque mira, la realidad de las cosas es que para los hombres el mayor miedo de un hombre es el fracaso y su mayor dolor es el arrepentimiento. ¿A qué me refiero? Mira, para los hombres vivir un fracaso es algo que nos asusta. Ningún hombre quiere vivir la vergüenza de fracasar. Y somos expertos en cubrir nuestros fracasos. Y el mayor dolor de un hombre es el arrepentimiento. Aquella idea de, si nomás hubiera hecho distinto esto, si no me hubiera metido ahí, si no hubiera escuchado lo que este amigo me dijo de este buen negocio que no resultó, si no hubiera ido a esa reunión con esa mujer. ¿Sabes? La verdad es que la mayoría de los varones tenemos un tremendo temor a fracasar y siempre el mayor dolor de un hombre es el arrepentimiento. Lo hubiera hecho distinto y no hubiera llegado al divorcio. Hubiera dejado un poco el trabajo y ahora mis hijos me respetarían y tendría su cariño. ¿Sabes? Por eso se vuelve interesante preguntarnos cómo lidiamos con el fracaso. Y sabes, la historia de Sansón me recuerda una enorme verdad y trae mucha esperanza y
y mucha alegría a mi corazón. Y la idea es de que, ¿sabes? El fracaso en la vida de cualquier persona se vuelve un acontecimiento, pero nunca se vuelve algo personal. El fracaso no es personal. Y la historia de Sansón me parece que nos revela esta enorme verdad y gracia de Dios. Sabes, el fracaso en la vida siempre será un acontecimiento, un punto en tu vida en que te equivocaste, pero nunca va a definir quién eres. Pero este mundo nos ha llevado a ese grado. Satanás es experto en hacernos creer que, sabes, el fracaso nos define. Y entonces, tu fracaso del pasado define lo que eres ahora. Pero a través de esta historia, sabes, me recuerda que la verdad es que el fracaso siempre será un acontecimiento en la vida, pero nunca será una persona. Y posiblemente alguien aquí necesitas escuchar esto. Tu fracaso no te define. Y a lo mejor estás deprimido, abrumado y pensando, sí, soy un fracasado por esto. Y yo soy esto y soy el otro. Pero veremos en este fin de la historia de Sansón que, ¿sabes? Los fracasos son acontecimientos en nuestra vida, pero nunca nos van a definir. Si estás ahí en tu Biblia, en el capítulo 16, en el versículo 23, permíteme retomar la historia de Sansón. Dice que Sansón ha sido atrapado, pero dice que un día los filisteos más importantes, es decir, sus enemigos, se reunieron para festejar y ofrecer un sacrificio a Dagón, su dios. Pues decían, nuestro Dios puso en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y déjame darte el contexto de lo que es esta imagen, porque se vuelve importante que tú y yo entendamos más o menos cuál era el contexto, cuál es la escena. Cuando leemos que todos los filisteos están reunidos para ofrecer sacrificios, tal vez te imagines un templo, pero en realidad era como un coliseo. Si sigues leyendo te darás cuenta que era un lugar que tenía varios pisos y entonces había mucha gente en ese lugar. 3,000, 5,000 personas reunidas ahí, porque había bastantes lugares donde estar y entonces era como que tenía pisos donde la gente podía ver como si estuviera en un coliseo. Y entonces están ahí. El dios Dagón era representado por una cara humana con cuerpo de pez. Y no tengo una imagen, pero imagínatelo, es la cara de un hombre con el cuerpo de un pez. Y ese era el dios Dagón, el dios de los filisteos. Y entonces, si sigues leyendo en el versículo 24, dice que también el pueblo daba gracias a su Dios y decía, nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo. Y nota este recuento que hacen los filisteos, que puso en nuestras manos a nuestros enemigos, que destruyó nuestra tierra. ¿Recuerdas esos 150 pares de zorros con la cola prendida, incendiando y destruyendo todo el territorio de los filisteos? Ellos están pensando en esto. Dice, nos entregó a nuestro enemigo que destruyó nuestra tierra y mató a muchos de nuestros hermanos. ¿Recuerdas la quijada del burro? Matando a 1,000. Sansón simplemente con una quijada de burro. Ellos están haciendo el recuento. Dice, este hombre destruyó nuestra tierra, mató a muchos de nosotros. Y luego sigue diciendo, en el momento, en el versículo 25, y en el momento en que se estaban más alegres, dijeron que traigan a Sansón, vamos a divertirnos con él. Y sacaron a Sansón de la cárcel y lo pusieron entre las columnas del templo y todos se burlaban de él. Y esta es la imagen, están en ese coliseo, están celebrando, están festejando, están adorando a este Dios pagano y ellos están agradeciendo a su Dios que les entregó a sus enemigos, a su enemigo que hizo todos estos destrozos. Pero Sansón está experimentando el mayor de los fracasos en su vida. Lo mandaron llamar y se están burlando de él. ¿Puedes imaginarte otra vez las burlas, los comentarios
hacia Sansón cuando lo sacan de la cárcel y lo traen ahí. Y Sansón se encuentra entonces completamente avergonzado frente a sus enemigos, completamente destruido, lo han atrapado, le han quitado su fuerza, está totalmente destruido Sansón. Y entonces, ¿sabes? En medio de este gran fracaso, nuevamente la pregunta queda ahí: ¿cómo tratamos con el fracaso? Y mira, solamente hay dos formas en que tú y yo podemos enfrentar el fracaso en nuestras vidas. La respuesta natural al fracaso es el remordimiento. Esa es la respuesta natural. Es ese sentimiento de sentirte mal por lo que hiciste. Es ese remordimiento que te hace pensar en decir: soy horrible, no soy bueno en esto, soy el peor de las personas. El remordimiento se manifiesta muchas veces de esa manera interna en que dices: me odio por esto. Me odio por haber hecho esto o por no haberlo hecho. El remordimiento muchas veces es interno, y entonces es ese sentimiento de soy lo peor. Pero también el remordimiento muchas veces no solamente se manifiesta de una manera interna diciéndote lo malo que eres, sino que se manifiesta victimizándote. Y entonces muchas veces en el remordimiento lo dejamos ver haciéndonos las víctimas. Y es una posición que muchas veces en nuestro remordimiento los hombres usamos y nos hacemos víctimas. Sí, fracasé, pero no fue mi culpa. Si Dalila no me hubiera hecho piojito y me hubiera dormido, nunca me hubieran cortado el pelo. ¿Te das cuenta? El remordimiento, te sientes muy mal por lo que sucedió, pero le echas la culpa a alguien más, te victimizas. Sí, es cierto, no soy el mejor padre, pero no conociste mi pasado, no sabes de dónde vengo, y entonces te victimizas. Y dices: como a mí me trataron mal, yo por eso trato mal a mi esposa, porque el daño que me hicieron yo lo tengo que deshogar con alguien más. Pero en realidad nos victimizamos. El remordimiento es esa respuesta natural al fracaso. Te va a llevar a sentirte muy mal por lo que has hecho. Te va a llevar a victimizarte y entonces a buscar culpables en todos lados. Y muchos de nosotros, muchos varones hoy, ¿sabes?, se encuentran aquí, en el remordimiento. Estás muy consciente de lo que hiciste mal. Te pesa. Sabes que te equivocaste. Sabes que no era la forma correcta de hacer las cosas. Y te pesa. Y yo sé, podemos mostrar una cara aquí y otra vez demostrar un logro y demostrar que estoy a la altura, pero muchos varones hoy en día por dentro están destruidos por sus fracasos en la vida. Y lo manifiestan victimizándose, diciendo que alguien más tuvo la culpa de llegar ahí. El fracaso, su respuesta siempre natural es el remordimiento, pero no es la mejor forma de responder al fracaso. ¿Sabes? La mejor forma de responder al fracaso es el arrepentimiento. Esa es la mejor forma en que tú y yo podemos responder al fracaso. Y entonces cuando nos preguntamos cómo enfrentamos el fracaso en nuestra vida, ¿sabes? No hay otra forma más que a través del arrepentimiento. El arrepentimiento implica que, número uno, entiendas, reconozcas tu culpa. Nadie se arrepiente de algo que siente que no hizo, ¿no es cierto? Por eso se dice que en las cárceles no hay culpables. Todos, si le preguntas a todos, te van a decir: no, yo no hice nada, me metieron aquí. Alguien hizo trampa, porque así somos. Pero el arrepentimiento comienza por reconocer: me equivoqué, es mi culpa, lo arruiné, reconozco que fue mi error. Dios me encomendó para hacer algo y no lo hice. Dios esperaba de mí que fuera este tipo de padre, este tipo de esposo, y no lo estoy haciendo. ¿Sabes? El arrepentimiento comienza con entender
esa culpa que tú y yo tenemos. Pero luego continúa con un cambio de vida. ¿Recuerdas? Sansón, 52,500 pasos hacia su perdición. La única forma de detenerse en eso era dar media vuelta y caminar en dirección contraria. Eso es el arrepentimiento, cuando vas a una dirección y luego das media vuelta y caminas al lado totalmente contrario. ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? Es que el remordimiento siempre se va a centrar en lo malo. El remordimiento siempre te va a llevar a tu error, siempre te va a llevar a considerar lo que hiciste mal. Y te va a mantener ahí recordándote lo fracasado que eres, recordándote lo malo que eres. El remordimiento se detendrá en lo malo. Pero sabes, el arrepentimiento se enfocará en el futuro, en lo que puede ser distinto, en lo que puede cambiar si cambias el rumbo, en cómo tu vida puede ser distinta si dejas de hacer eso que está mal por hacer lo correcto. Y entonces, ¿sabes? Otra vez, Sansón llegó el punto de comenzar a caminar en su vida hacia el arrepentimiento. Para Sansón llegó este momento en que me parece que mientras estaba ahí siendo la burla de todos los que estaban a su alrededor, llegó un momento en su vida de entender que él no fue creado para eso. Me parece que Sansón pudo entender: yo no fui creado para hacer la burla de mis enemigos. Dios no me dio esta fuerza y Dios no me apartó desde la niñez para hacer la burla de los enemigos. Pero ahora está ahí. Y sabes, mi hermano, mi oración es que en estas 4 semanas al menos, mis queridos caballeros, en algún momento Dios nos haga entender y recordar que si eres un seguidor de Jesús, Dios no te alcanzó. Dios no lavó tu pecado con su sangre preciosa. Dios no te amó como te ama para hacer la burla de tus enemigos. Y me parece tan patético, pero la gente hoy en día dice: ay, tú eres cristiano. Cristiano, y si eres hombre, eres más objeto de burla. Cristiano, no te dejan hacer nada, ¿no? Y no. ¿Y sabes cuál es el punto, mi querido varón? Es que no hemos marcado una diferencia. Y que nuevamente, si eres un seguidor de Jesús, tienes que recordar que fuiste rescatado, fuiste alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios, y que Dios ha puesto grandeza en ti, grandeza enorme. El mismo Espíritu de Dios habita en ti, ¿puedes creerlo? Esa es la grandeza, ese es el tamaño de lo grande que eres. La Biblia dice que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, dice, es el poder que habita en los hijos de Dios, en los que creen en Él. Y nos hemos olvidado de eso. ¿Y sabes qué? Necesitamos volver a recordar que Dios puso enorme grandeza en ti y en mí, y que podemos cambiar y transformar este mundo, y que hay mucho poder en ti y en mí desperdiciados frente a una pantalla de Netflix. Y sí, el Espíritu de Dios está en nosotros y el poder de la resurrección en nosotros, desperdiciados en escritorios de trabajo, en horas extras del trabajo, pero no estamos cambiando este mundo y no estamos cambiando nuestras familias y no estamos revolucionando la cultura en la que vivimos. Mi querido varón, Dios no te alcanzó, Dios no te salvó, Dios no puso un poder sobrenatural en ti como el Espíritu de Dios en tu corazón, ni el poder de la resurrección en ti, para que sobrevivas en este mundo, saliendo a las cuentas mes a mes, llevando un poco de alimento y viviendo cansado en esta vida y diciendo: no, si yo tuviera algo más. Dios no te alcanzó para eso. Dios te rescató, te salvó para cambiar y transformar este mundo y que el reino de los cielos crezca y se engrandezca en este lugar. Sansón llegó a entender esa verdad. Y sabes,
En medio de eso, Sansón entendió que, ¿sabes? Sus fracasos no iban a impedir que Dios cumpliera sus propósitos en él. Y déjame decirte esto, ¿sabes? Tu fracaso, mi fracaso en la vida, no puede impedir que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Y eso trae mucha esperanza para mí. Y Sansón se encuentra en este momento y entonces él lo piensa y dice, no voy a dejar que mi fracaso, no voy a dejar que lo que hice impida que cumpla el propósito de Dios en mi vida. Y si sigues leyendo en el versículo 26, dice que entonces Sansón le dijo al joven que lo guiaba de la mano, acércame a las columnas que sostienen el templo y déjame tocarlas para que me apoye en ellas. Y entonces Sansón está aquí en este coliseo, ¿recuerdas? Lleno de gente, y entonces pide que lo lleven a las columnas que sostienen todo el edificio. Lee el versículo 28, dice que en ese momento Sansón clamó al Señor y le dijo, Señor, mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me han dejado ciego. ¿Sabes? Sansón llega a este punto de decir, mi fracaso no va a impedir que cumpla el propósito de Dios. Y entonces clama a Dios y pide fuerzas por última vez. ¿Y sabes lo que Sansón está haciendo? Es diciendo, ¿sabes? Dios, no me importa morir aquí, ya no se trata de mí. Se trata del propósito por el cual tú me diste esta fuerza por última vez. Ayúdame. Y entonces, ¿sabes? En medio de esto, Dios hace un enorme milagro y me recuerda esta verdad. ¿Sabes? Incluso en medio de nuestros fracasos, Dios todavía puede usarnos. Dios todavía puede cumplir sus propósitos en ti y en mí. No soy perfecto y queda claro para todos. Pero si vieras mi vida, mis fracasos, tal vez no estarías aquí en este lugar diciendo, no me interesa seguir un pastor con esos fracasos. Pero una cosa es cierta, que si estoy aquí es por la misericordia de Dios y que incluso en medio de nuestros fracasos, de mis fracasos, Dios ha cumplido sus propósitos en mi vida, como lo hace en la tuya también. Y entonces, ¿sabes? Aún en medio de eso, Dios se glorificó en medio de Sansón. Mira el versículo 29. Dice que al decir esto, Sansón asió las dos columnas centrales sobre las que se apoyaba el templo. Y apoyándose con las dos manos sobre ambas columnas, echó todo su peso sobre ellas. Luego el versículo 30. Dice Sansón, no me importa morir junto con los filisteos. Y haciendo un gran esfuerzo, Sansón hizo que el templo se derrumbara sobre los jefes y sobre todo el pueblo que allí estaba. Así, al morir Sansón, mató más gente de la que había matado en vida. ¿Sabes? Esto demuestra lo que te vengo diciendo. Esto demuestra que incluso en nuestros fracasos, Dios todavía puede usarnos. Aquí está Sansón. Aquí está Sansón en su peor momento de la vida. Lo arruinó todo, pero en medio de eso cumple el propósito de Dios de liberar al pueblo de Israel de sus enemigos. Sansón matando a más filisteos que en toda su vida. ¿Sabes? Tal vez hoy tú y yo tengamos que recordar que nuevamente no somos lo que hicimos. No eres tu fracaso. No somos nuestros errores de la vida. Somos lo que Dios dice que nosotros somos. Y tal vez tú y yo tenemos que volver a este principio y entender que si tenemos vida, que si aún respiramos, Dios aún no ha terminado con nosotros. Que si sigues aquí, que si sigues teniendo vida y salud, déjame decirte que hay esperanza. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado conmigo. La carrera sigue. Y Dios tiene planes y propósitos especiales para ti y para mí.
Y Dios quiere glorificarse aún en medio de nuestros propios errores. Y sabes, cuando pienso en esto, es un final extraordinario, ¿no es cierto? Sansón queda como héroe. Y estos últimos días, mientras pensaba en este final, algo me llevó a pensar que qué fácil para Sansón, ¿no les parece? Y uno puede decir, no, espérate, ¿cuál fácil? Se murió ahí. Pero si lo piensas, fue muy sencillo. La gracia y la misericordia de Dios, y es cierto. Pero por más que lo pensaba y queriendo justificar a Sansón, es que la verdad es que estuvo fácil. Porque hay una realidad. En cada espíritu varonil hay este impulso por dar la vida en defensa de lo que amas. ¿Qué harías si alguien entra a tu casa queriendo dañar a tu hija o a tu esposa? ¿No saltarías y estarías ahí para detenerlo? Y no pensarías a ver qué tamaño tiene, a ver si le... No, en una condición como esa, ¿sabes? La mayoría de los hombres responden dispuestos a entregar la vida por lo que aman. Teman o no teman a Dios, es un instinto en los varones, en los hombres, defender lo que aman. Y no importa si me van a matar, no importa eso, pero lo voy a defender. Es un instinto, es una forma en que los varones reaccionamos. Y entonces Sansón, pues si lo ves así, pues es un instinto, no, pues aquí nos morimos todos. Y uno puede pensar, pues qué fácil para Sansón. La verdad es que aún cuando parece que no es verdad, es fácil dar la vida una vez. Sansón dio su vida una vez, pero los verdaderos hombres de Dios dan su vida, mueren todos los días. Y Dios me mostraba esta verdad. Sabes, puede ser fácil entregar la vida una vez y decir, pues a ver de cómo nos toca a Dios, vamos a darle. Pero ¿sabes cuál es mi lucha? Morir todos los días. Morir a mi orgullo. Y tener que ir y pedir ayuda. Morir a mi autocomplacencia de decir, ¿para qué me meto en esto? Estoy bien a gusto. Y tengo que morir a mi autocomplacencia, a mi placer, todos los días para decir, Dios, aquí estoy. Y si seguirte implica que me voy a incomodar y que voy a trabajar extra y que voy a tener que buscar tiempo de no sé dónde, aquí estoy y tengo que morir a eso. Y tengo que morir a mis planes y a mis sueños todos los días. Por eso el apóstol Pablo decía que lo que ahora vivo en la carne, decía el apóstol Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que vivo en esta vida, dice, lo vivo en la fe. Lo que Pablo está diciendo es, ¿sabes? Tienes que morir todos los días. Y hoy simplemente quiero dejarte con este pensamiento. Y en lo que los músicos pasan, mientras mis hermanos pasan, la pregunta para ti, para mí es, ¿a qué tienes que morir? ¿Cuáles son esos pilares que tienes que empujar en tu vida y morir? Otra vez, para algunos de ustedes, puede ser el orgullo. Y tienes que morir al orgullo y aceptar que necesitas la ayuda de alguien más. Y tienes que morir al hecho de aceptar y decir, mi matrimonio necesita ayuda. Tenemos un matrimonio patético, pero nadie se da cuenta porque lo vivimos a puerta cerrada. Y tal vez necesitas morir a ese orgullo para ir y buscar ayuda. Tal vez necesitas morir a tu autocomplacencia de decir, así estoy bien.
Ya no le mueva, pastora, sí, déjelo. Mire, estoy muy bien con mi vida, voy, trabajo y ya y mantengo a la familia y ya. Y tal vez tú y yo tenemos que morir a esa autocomplacencia y decir: Dios, muero a eso. Quiero seguirte, aunque me incomode. Y a lo mejor tu incomodidad será dejar de venir los domingos simplemente por venir y involucrarte de verdad en tu iglesia. Involucrarte siendo el líder espiritual en tu familia y dejar de venir los domingos por tradición. Y vivir una vida cristiana y ser el sacerdote de tu hogar real. Tal vez la incomodidad comience por decir: sabes, necesito ir a un grupo pequeño, necesito estar con estos varones. No me gusta juntarme con nadie, pero te va a incomodar hacer nuevos amigos. Tal vez necesitas morir a tu enojo y estás enojado con el mundo y te desquitas hasta con el perro de la casa. Necesitamos morir a eso. Decir: Dios, estoy muy molesto con la vida que tengo. No puedo vivir más enojado. Tal vez necesitas renunciar y morir a esa idea de que tú eres el protagonista de la historia, de pensar que tú eres lo más importante y que todo gira alrededor tuyo. Y tal vez necesitamos morir a eso y decir: no, Dios, tú eres el centro de la historia. No somos nosotros, eres tú. Todo se trata de ti, no de mí. ¿A qué necesitas morir?